porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, La nada de la mosquita, la al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Crea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos, es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios te ve. Lo que usted vio en la primera parte de este programa. Trastornos de personalidad que traemos antes de llegar al Señor Jesucristo y permanecen algunas veces por falta de instrucción y no vemos una salida. Y nosotros estaríamos trabajando en función de la ley del temperamento, que usualmente el temperamento sin carácter usualmente es volátil. Hay distintas clases de liderazgo. En la casa tenemos distintas formas de líderes, en el trabajo diferentes formas de liderazgo, aún en la iglesia. Todo líder, si está herido o tiene alguna clase de desquebrajamiento en su personalidad o funge bajo la ley del temperamento, lógicamente que lo que va a impartir es no solamente su personalidad, sino también el vicio de esa personalidad. Ahora continuamos con la segunda parte. Que lo disfrute. Hemos procurado hacer lo mejor, enseñar lo mejor, tratar de llevar las personas a la libertad esta que el Señor nos está llamando. Pero estamos dando una dosis medicinal en una predicación cuando hay personas con una infección de esto, de garganta, hablando espiritualmente, Lo que usted quiere decir ceguera, es que si yo tengo una gripe, me están tratando una infección de garganta. Exacto, tenemos 100 o 50 personas y estamos dando la misma medicina para todos a través de la palabra y el Espíritu Santo opera, pero no hemos sido tal vez lo efectivos al no entender esto porque hemos Demonizado. todo lo que tiene que ver con asuntos de la mente o de la psicología. Jesús fue el máximo psicólogo yo creo que hasta la neurociencia ahorita palidecería antes si se estudiara lo que fue la acción y la actividad del Señor Jesucristo con sus discípulos. Él supo cómo tratar a Pedro, que lo vimos en el programa anterior, lo impulsivo, la personalidad impulsiva pero muy sincero. La de Juan, que lo hemos visto tan noble, tan acá, tan allá, y agresivo en ciertos momentos, que le dice: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para quemar a todos estos? Jesús conoció, sabía la parte psíquica de las personas y tuvo esa sabiduría para tratar con cada una de ellas. Pero como hemos religiosidad, qué enredo de palabras estoy haciendo aquí con un español hoy,
Hemos dado las dosis de medicinas para todo. Y le digo, una persona narcisista o agresivo, impulsivo, va a retransmitir o a transferir esto a otras personas. Ay, qué español estoy sacando yo hoy en día. Definitivamente. El hostil agresivo. El hostil agresivo sufre de estallidos de ira. Cualquier cosa lo enciende como pólvora. Por otro lado, no acepta corrección. Siempre va a estar justificando las razones por las cuales no va a obedecer o a corregirse. Y por supuesto, como todo lo puede, es autosuficiente, no va a seguir reglas. Y también es temerario, porque hace de todo, no siente temor. Son rudos, enérgicos, tosudos, peleadores, son camorreros. Y usualmente utilizan la intimidación en las relaciones que tienen con su gente más allegada. Ajá. Con la gente que el círculo es muchísimo más lejano, lógicamente hay una especie de lenguaje corporal. Y esto, cuando hablamos de agresivos hostiles, me viene a la mente la palabra fariseo. Ajá. Porque los fariseos, en aquel entonces, a nivel social, eran o estaban en una posición muchísimo más alta en medio del pueblo. 2, eran doctores de la ley, lo que significaba que tenían un alto grado de conocimiento religioso, como usted lo quiera llamar, pero al fin y al cabo conocimiento. Y el conocimiento usualmente te da poder. Y el conocimiento de la letra mata también. Ok, una todas esas dos cosas y tenemos a un perfecto elemento o individuo con un perfil agresivo. Y hay muchas escenas en las cuales los fariseos, a partir de su autoridad y de su conocimiento, prueban al Mesías. Y viene una parte en donde hay una adúltera. ¿Y qué era lo que querían los fariseos? Claro, apedrearla. Se rajan a hablar una serie de razones válidas desde el punto de vista de la ley y del conocimiento por las cuales esta mujer tenía que ser apedreada. Y es interesantísimo porque Yeshua, a la hora de enfrentarse a un estilo agresivo, y eso usted lo va a enfrentar en su vida, tiene... O si somos hostiles agresivos. Ok, porque hay de las dos. Tal vez usted y yo tengamos problemas de ser hostil agresivos, o tal vez estamos enfrentando personas hostiles agresivas. Y si estamos presentando o enfrentando gente hostil agresiva, tenemos que utilizar el doble de sabiduría. Por supuesto. Porque el hostil agresivo va a estar apelando a tu dignidad. Y por lo tanto, la idea del hostil agresivo es llamarte al ring para que bajo ese mismo nivel uno empiece a batallar. Claro. El problema es que el hostil agresivo conoce mejor el ring Por supuesto. que aquel que no lo es. Por supuesto. Y eso es lo que pasó con Yeshua. Entonces, la idea es de que la efervescencia de los fariseos con respecto a esta mujer era el hecho de poderla apedrear hasta la muerte. Y yo creo que si Jesús no interviene así, sus mismos discípulos hubieran participado del apedreamiento. Claro que sí. Estoy Apedreamiento. con el español otra Usted vez está hablando, terrible. es que ha practicado mucho francés e italiano en los últimos días, entonces el español se le está olvidando, es terrible. Pero el hostil agresivo se caracteriza por sus estallidos de ira y porque siempre tiene piedras para lanzarle a las personas. Estamos hablando de a nivel de liderazgo en casa, de papá o de mamá, en casa, en el trabajo, bueno, en todo donde nos relacionemos y sobre todo en la iglesia del Señor. Cuando hay el hostil agresivo intimida, no es amado, es temido porque amedrenta, y máxime si hay una jerarquía espiritual, con mucha más razón maldice, amenaza, y si tiene influencia fuerte, descalifica a una persona, la descalifica y transmite esto para hacer daño. O sea, tenemos que entender, y lo repito, y yo no sé, mi amor, si tiene algo que agregar, pero nos encontramos esto en la iglesia del Señor. Si tenemos diferentes opiniones con respecto a
cómo se viste uno o cómo, si se diezma, si no se diezma. ¿Por qué no podemos compartir en una forma mansa y pacífica nuestros diferentes criterios? Vos decías, Fabián, que lo dice la palabra, que los fariseos querían apedrear a la mujer. El hostil agresivo siempre tiene piedras en la mano. Es correcto. Siempre tiene, amor, siempre tiene piedras en la mano. Si va a opinar, es apedreando. Es apedreando. Nosotros tenemos aquí en Dios TV, un departamento que se encarga de los correos que nos llegan con situaciones de demasiado agresividad y la parte... Hostilidad. ¿Perdón? Demasiada hostilidad. Demasiada hostilidad. ¿Por qué no podemos mencionar un desacuerdo sin lanzar la piedra, sin lanzar la ofensa? La palabra dice, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Tenemos un grave problema, que nosotros decimos, es que ese es mi carácter. Amor, ¿qué Así soy pensás yo. vos? Sí. ¿Vida? Oyendo a Fabián sobre el texto de Juan 8, de la mujer adúltera, recordemos que quienes están allí son líderes, los fariseos eran líderes. Y los discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor. Una historia y una situación muy, muy tremenda, muy difícil para la mujer. Allí el hostil agresivo, yo puedo ver que también es machista, es discriminatorio, es intolerante, toma la ley en sus manos, es iracundo y, como ustedes dicen, tiene la piedra siempre lista para lanzarla. O sea, se dispone siempre, su corazón está dispuesto a levantar polvorines, a hacer divisiones, a crear problemas, porque siempre tiene la piedra escondida. Por eso el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces estamos hablando de liderazgo. Liderazgo en la casa, liderazgo en el trabajo, liderazgo en el gobierno, que liderazgo es espiritual. más delicado. ¿Verdad? Es muy importante entender esto y que las personalidades que estamos enseñando, en alguna forma, calzo yo allí. Y eso es importante enfrentarlo. Enfrentarlo y reconocer, decía o mi esposa o Fabián, reconocer, porque el Señor dice, por cuanto en mí pusiste tu voluntad, yo te libraré. O sea, si no me rindo, si no reconozco, si no comienzo por reconocer mi condición, mis situaciones, mis trastornos de personalidad, entonces nunca voy a poder ser libre. Hay que reconocerlo y hay que disponerse a ser ministrado por el Espíritu Santo de Dios o por personas que puedan ayudarnos. Y es que esto que acabas de decir, amor, es una verdad. Podemos ser ministrados, pero también tenemos que tomar una actitud de vida para salir de ese tipo de hostilidad, que viene, como decías, Fabián, por ira, por resentimientos, por todas estas cosas. Un padre resentido va a ser un agresor, va a ser un hostil agresivo, un padre, un jefe. Pero lo más peligroso es cuando está en el liderazgo espiritual, cualquier líder espiritual que no haya sido tratado en la rueda del alfarero, va a usar su poder, su autoridad para la forma de administración será así, ¿verdad? Yo creo que Jesús, a la hora que iban a apedrear a la mujer, porque todavía hoy se usan piedras verbales, piedras en pensamiento, porque no estoy de acuerdo con, entonces tengo que mandar una pedrada. Lamentablemente esto se ve en los niveles de la iglesia. Es donde debemos de entender que hay diferentes tipos de trastorno de personalidad que no son precisamente demonios. Y yo creo que Jesús, a la hora de que empezó a escribir en el piso, en arena, yo creo que estaba diciendo, el adulterio no es solamente la acción que esta mujer hizo. Hay adulterio mental, hay adulterio emocional. Yo creo que él estaba dejando a interpretación de los presentes que el adulterio no era solamente la acción en la que la mujer había sido encontrada, sino también cuántos adulteran en su mente y emocional ahora por internet,
¿verdad? Personas casadas con novios a través de internet. Yo creo que Jesús al escribir, y no es una interpretación personal, pero lo pienso, no sé qué opinas vos, hijo, estaba dejándolos que pensaran. El que no tenga agresividad emocional, tire la primera piedra. El que no tenga adulterio mental, tire la primera piedra. Por eso fue que fueron saliendo todos. Yo quiero agregar algo a eso. Yo creo que también el Señor escribió en la arena los nombres de las personas, iba descubriendo el pecado de cada uno. Creo también que el hombre estaba en medio de ellos, pero habían tomado solamente a la mujer por el espíritu machista del hostil agresivo. Era así. Y era la ley. Yeshua lo que estaba intentando era de empezar, como buen psicólogo que es, un proceso de desintoxicación para los que estaban... Para los discípulos. Correcto. No solamente para los discípulos, sino también para los fariseos, porque ¿cuál es el primer paso para la libertad? Ser confrontados y reconocer cuál es nuestro problema. Segundo, aceptar ayuda. Claro. Porque no hay forma en que usted pueda ser libre, o yo, de este tipo de locuras de la personalidad. Claro. Tenemos que buscar ayuda, y eso sí le cuesta al ser humano. No, Sí. Si cuesta reconocer, cuesta muchísimo más buscar ayuda. Y al buscar ayuda implica el hecho de tener que someterse a un proceso. A una disciplina. Voy a decir algo, va a ser una mala palabra para muchos. Buscar un grupo de apoyo para que pueda sentarse y empezar a ser llevado por ese proceso de desintoxicación. Tercero, tiene que empezar a practicar un nuevo estilo De vida, de comportamiento diario, en donde tiene que practicar con la gente que más le pone el hígado de este tamaño. Exactamente. Sí. Así es la Así forma en la es. que uno se puede curar, solamente porque es muy fácil en un entorno cálido y confortable. Lo que pasa es que la vida no tiene un entorno cálido y confortable. El Evangelio tampoco es un entorno cálido y confortable. Es un lugar en donde te va a llevar a un terreno en donde vas a tener que destruir al monstruo. ¿Qué hay? O Adentro. sea, exactamente, las situaciones de personalidad. Así es. Por eso, vos acabas de decir, Fabián, de los grupos de ayuda. Hermanos, así estamos tratando en nuestra organización a las personas. Ya no es solo la prédica, que gloria al Señor por todo lo que hemos predicado. Mi esposo ha sido predicador por años, evangelista, etcétera. Pero nos preguntamos por qué se pierden las generaciones que nos corresponde nutrir para el evangelio, porque hay tanta gente frustrada, apartada, volvieron atrás y se pusieron peor, porque no llegamos a tratar estos asuntos. En Efesios 4:11 dice que Él constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, ¿qué más? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, maestros. para perfeccionar a los santos, para perfeccionarlos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero lo que decía hace un momento, al tener una predicación, estamos dando una dosis de medicina, de penicilina, y tal vez algunos son alérgicos a la penicilina espiritual, la estamos dando a todo mundo la misma medicina. Y no estamos tratando estos asuntos. El Señor a nosotros nos ha llevado a esto, y les digo, amados hermanos, y aquí está mi amor también, que lo puede testificar, estamos levantando estos grupos de ayuda, y ha sido algo impresionante lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra organización. Y debemos de entender, hermanos, que se necesita ese proceso, esa disciplina diaria. Yo no puedo decirle, Señor, soy un hostil agresivo, quítame la hostilidad, quítame la agresividad. Dios no lo va a quitar. Tenemos nosotros, bajo un proceso de disciplina diaria, no en relación con nuestro Señor. El lugar santísimo está abierto para que usted y yo entremos cuando queramos, pero necesitamos un proceso de disciplina para tratar con nuestros malos viejos hábitos. Máxime si estamos en posiciones de poder, podemos bendecir o podemos hacer mucho daño. Y hay mucha gente herida, golpeada
porque se le dijo una profecía que salió de un vaso hostil agresivo, o se le dio un consejo que salió de un hostil agresivo, o se le puso una carga de culpa impresionante. Entonces eso aplastaba a la gente. Le repito, si usted no tiene dónde congregarse, lo invito aquí cerca del Parque La Paz. El día domingo están nuestros ejecutivos ahí en las calles. Venga y usted va a ver la diferencia, su vida va a ser cambiada. Si no tiene dónde congregarse y si usted ha pasado por este tipo de experiencias, quiero ser claro en eso. Ahora veamos cómo es el hostil agresivo espiritualmente. ¿Cuál es su perspectiva? Veamos. Acordemos que el hostil agresivo siempre va a funcionar en torno a una justificación. Entonces, el hostil agresivo centra sobre sí mismo el poder social y el control de cualquier relación. Acordemos que el hostil agresivo tiene una sed por poder. Lógicamente que va a crear su propio desierto espiritual, porque no está satisfecho con las relaciones que tiene ni con la cuota de poder que hay sobre la persona a la que yo quiero dominar, si soy un hostil agresivo. O al grupo que quiero dominar. O al grupo que yo quiero dominar, o a la familia, o quien sea. Exacto. El hostil agresivo en dos platos tiene una sed fortísima por tener el control y el poder. Y si no lo logra, vamos a tener a un volcán en erupción. Claro. De forma violenta, tirando lava, ceniza y grandes piedras. Así es como actúa. Entonces, ¿cuál sería una solución aquí? Ser muy honesto con mi conciencia. Reconocer mi problema. En primera instancia. Reconocer mi problema. Sí, como decimos aquí, me arranco con cualquier cosa, como arrancar un auto, como poner en marcha un auto. No, y aquí hay que hacer una lista y por escrito, porque es muy fácil hacerlo de forma mental. Si nosotros lo hacemos de forma escrita, lógicamente que la conciencia nos va a poner a escribir cierto tipo de cosas y ya tenemos la lista sobre la cual tenemos que trabajar y la lista sobre la cual tenemos que pedir ayuda. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Exacto. Y en esa ayuda tenemos que pasar por este proceso. Segundo, tenemos que buscar esa ayuda. Tercero, tenemos que llegar donde las personas para preguntarles, ¿qué opina usted de mí? ¿Cómo cuesta eso, por Dios santo? Sí, bastante. Y las personas son las que le van a dar también la guía para la cura, que no es una medicina con buen sabor. Por eso es que se necesita de un padre espiritual, en el caso de la parte espiritual, se necesita un papá verdadero en caso de la familia, un esposo o una esposa, porque el hostil agresivo no es solo el varón. No. Hay mujeres Ahora fuertes, hay una tendencia en que la mujer está tomando... fuertes que son hostiles agresivas, la mujer también, ¿verdad? Hay un cuarto punto, entregue el control. Entrega el control. Y cuando hablamos de entregar el control, no lo estamos diciendo de la forma más romántica de entregarle el control a Dios. Exacto. Entrégale el control a aquellos... Es que Dios no va a controlar a nadie. Entrégale el control a aquellos a los cuales usted ha querido quitárselos. Esa es parte de la salud y el Espíritu Santo va a empezar a ayudar. Claro. Y tiene que empezar a desarrollar cierto tipo de hábitos totalmente contrarios a la lista que usted sacó al principio. Claro. Así es como el hostil agresivo puede empezar a desintoxicarse y el Espíritu Santo puede empezar a hacer la obra perfecta. Exacto, exacto. Así, a grosso modo, porque no tenemos tiempo. El programa debería durar 3 horas. Y es como un suspiro. Y eso me enoja. Mentira. No, Qué importante sí, entender, qué importante entender, donde estamos compartiendo, pensaba, cómo dejamos o hemos enseñado o nuestra gente se ha acostumbrado a que todos sus problemas Exacto. los lleven otros. O sea, Exacto. ore por mí, por esto, ministreme a mí Y en conste, esta. amor, nosotros lo hacemos. Sí, no, Tenemos una montaña de oración de todos los que nos escriben, pero queremos también que entiendan que usted debe de batallar su batalla. Claro, entonces, quizás que nuestras generaciones se han venido acostumbrando a que otros lleven la carga, a que otros les ministren, a que otros les impartan,
Y efectivamente para eso está el ministerio, para eso es la iglesia, para eso son los líderes. Y nosotros somos Pero fanáticos de en esos, el tiempo actual, Dios nos está enseñando que usted tiene un poder de decisión que Cristo compró para usted. Que la batalla es suya y que usted y yo debemos de pelearla. Que otros nos pueden ayudar, que otros están dispuestos para ayudarnos, pero que la batalla es suya y usted tiene que echar los músculos de fe, desarrollar carácter, reflejar a Cristo. Tenemos que entender el propósito de Dios en nuestros tiempos. Entonces, Dios está levantando una nueva generación de que pueda hacer las cosas, que no sean de los que ven hacer las cosas, de los que preguntan qué fue lo que pasó, sino de los que hacen que las cosas pasen. En el nombre de Jesús. Y no es solamente el reconocer los errores, sino corregirlos. Yo creo que en eso está la valentía y el poder conocer a un Jesús vivo, resucitado, Sí, no Señor. tener una idealización del Señor, no gritar solamente los aleluyas como se hace en un estadio, pero que no hay un cambio. Necesitamos ser sensibles, amados hermanos que nos ven, católicos, cristianos, o lo que sea, necesitamos reconocer los errores que hayamos cometido, sí, montones, pero con la capacidad de ser sensibles a nuestra conciencia y salir adelante. Necesitamos dejar de En ser el tan nombre de emocionales y ser más hacedores de la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a ver otro programa más adelante con respecto al agresivo pasivo. Esto es Dios TV. Bendiciones a todos. Les amamos y nos quedamos cortísimos. Bye, bye. Amén. Aleluya. Si está herido o tiene alguna clase de desquebrajamiento en su personalidad o funge bajo la ley del temperamento, lógicamente que lo que va a impartir es no solamente su personalidad, sino también el vicio de esa personalidad. Ahora continuamos con la segunda parte. Que lo disfrute. Hemos procurado hacer lo mejor, enseñar lo mejor, tratar de llevar las personas a la libertad esta que el Señor nos está llamando. Pero estamos dando una dosis medicinal en una predicación cuando hay personas con una infección de esto, de garganta, hablando espiritual. Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Caná de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. Actualmente, Lo que usted quiere decir ceguera, es que si yo tengo una gripe, me están tratando una infección de garganta. Exacto, tenemos 100 o 50 personas y estamos dando la misma medicina para todos a través de la palabra y el Espíritu Santo opera, pero no hemos sido tal vez lo efectivos al no entender esto porque hemos esa palabra. Demonizado. Todo lo que tiene que ver con asuntos de la mente o de la psicología. Jesús fue el máximo psicólogo yo creo que hasta la neurociencia ahorita palidecería antes si se estudiara lo que fue la acción. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos.
es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Solo por Dios TV. Lo que usted vio en la primera parte de este programa. Trastornos de personalidad que traemos antes de llegar al Señor Jesucristo y permanecen algunas veces por falta de instrucción y no vemos una salida. Y nosotros estaríamos trabajando en función de la ley del temperamento, que usualmente el temperamento sin carácter usualmente es volátil. Hay distintas clases de liderazgo. En la casa tenemos distintas formas de líderes, en el trabajo diferentes formas de liderazgo, aún en la iglesia. Todo líder